Bueno, mi segunda pregunta, presidente. El chapucero Ignacio Rodríguez informa que nunca el público lo leerá en Reforma o en el Universal y tampoco lo verá en Televisa o en TV Azteca. Con datos duros y cifras internacionales, México ha iniciado el milagro mexicano, o mejor dicho, un nuevo boom económico. Tiene su administración niveles de crecimiento económicos solo superados por China e India. Estamos superando a las potencias, incluso Estados Unidos, Rusia, Alemania, Francia y Estados Unidos. El FMI ya lo aceptó, hay un crecimiento en B. En el último reporte es de 7.3%, mientras que China solo alcanza el 9%, India el 10%, y por eso nosotros estamos en el top 3 mundial de crecimiento. Loret, Broso, Sarmiento, Joaquín, Ciro dijeron que usted no sabía nada de economía, que se había quedado estancado en los años 60, que quería estatizar todo y que usted era un comunista. La pregunta es, ¿se podrá exportar este modelo mexicano de crecimiento? Y si este modelo de económico influirá en el próximo presupuesto 2022 que se enviará a la Cámara. Sí, mire, independientemente de lo ideológico, lo cierto es que está funcionando nuestro modelo. Hay recuperación económica, se están recuperando los empleos, no tenemos inflación desbordada, aun cuando se están liberando muchos fondos en Estados Unidos, hay mucho circulante porque están estimulando mucho el consumo y eso tiene un efecto en nuestro país. De todas maneras, no se ha incrementado tanto la inflación y vamos a seguir cuidando que no aumente. En cuanto a el comportamiento del peso, pues se ha apreciado, no ha habido devaluación. Esto no sucedía desde hace 50 años. Hasta ahora que estamos en el gobierno. No pasaba. Desde los años 70 del siglo pasado que no haya devaluación del peso. Y la gente, que es lo más importante, está recibiendo apoyos como nunca. Entonces sí funciona nuestro modelo. No se ha contratado deuda adicional y vuelvo a lo mismo. La clave está en no permitir la corrupción y los lujos. Y aunque no lo publiquen en el Reforma mañana, ni lo digan hoy en la radio o en la televisión, es sencillo y probable, demostrable. Cuando llegamos al gobierno, en el último año del gobierno del presidente Peña, la oficina de presidencia ejerció 3.600 millones de pesos. Este año, la oficina de presidencia está ejerciendo 600 millones. $3,000 millones menos
y no se ha demeritado la oficina de presidencia, pero así en general. Entonces, sí ayuda mucho la austeridad, que repito, no es un asunto administrativo, es un asunto de principios. Imagínense cuánto nos ahorramos con quitar los fideicomisos. Cientos de fideicomisos. Entonces sí funciona nuestro modelo y esperemos que continúe así. ¿Y va a influir en el presupuesto del 2022? Sí, porque tenemos garantizado el que no va a faltar el dinero para pagar a los trabajadores al servicio del Estado, para pagar a los médicos, para pagar a las enfermeras, para que haya medicinas gratuitas, para pagar a los maestros, para las pensiones a adultos mayores, a niñas, a niños con discapacidad, las becas, el Sembrando Vida, para seguir financiando con presupuesto, sin deuda, el Tren Maya, el proyecto del Istmo, terminar el aeropuerto Felipe Ángeles, terminar la refinería de Dos Bocas, pagar la refinería de Texas que se adquirió, terminar la planta de coquizadora de Tula, terminar las presas que quedaron inconclusas, abrir para el riego, que ese es mi propósito, llegar a 100,000 hectáreas con la construcción de los canales que estamos haciendo para riego. Entonces, sí, ahí vamos, adelante, vamos adelante. Eso es lo más importante de todo. Con la erradicación de la corrupción, ¿podría México empezar a soñar o ser ya una potencia económica? Es ya una potencia económica, sobre todo porque se procura la distribución del ingreso. ¿De qué sirve tener mucho dinero en pocas manos? Nosotros queremos crecimiento con bienestar, una mejor distribución de la riqueza, no que unos cuantos sean inmensamente ricos mientras millones se empobrecen. Eso ya no sucede en nuestro país. Antes los potentados, piensen en una empresa grande, famosa, en un banco, pues en esa empresa, en ese banco que están pensando, ese banco, esa empresa no pagaba impuestos, se les condonaban los impuestos. Y les devolvían el IVA. Pagaban impuestos los campesinos, los obreros, los profesionales, pequeños, medianos empresarios, pequeños, medianos comerciantes, pero los de mero arriba, los que dominaban y se sentían los dueños de México, no pagaban impuestos. Es increíble, el impuesto sobre la renta lo pagan más los trabajadores que los
de mero arriba, porque hasta eso es falso, que nos han hecho creer ese pensamiento conservador de que los que pagan impuestos, ¿sí?, son los de arriba y el pueblo no paga impuesto. Están en un error. Paga más impuesto la mayoría de los mexicanos que las minorías. Y lo puedo probar. ¿Se acuerdan cuando uno que fue director de este periódico, después de la elección en la Ciudad de México, dividió el territorio de la ciudad y puso dos leyendas? Aquí están los que pagamos impuestos, aquí están los que reciben subsidios, las demarcaciones o delegaciones pobres o de clase media eran los que no pagaban y nada más recibían subsidio. Y acá están los que pagamos impuestos. Pues claro, el que lee este periódico así piensa, aunque no sea cierto, porque no es cierto. Amigos, gracias por llegar al final de este video. Te invitamos a formar parte de tu canal Nota Gorda. ¿Cómo? Suscribiéndote y activando la campanita, que no tiene ningún costo. De igual forma, apoyándonos, compartiendo y dejándonos tu like para poder llegar así a todos esos mexicanos que todavía nos hacen falta. Y ahora sí, nos vemos la próxima.